Antes de iniciar con el invitado de hoy, debemos decirles que hay un tercer héroe en el rescate de la niña que se fue por la alcantarilla en San Cristóbal. Ese héroe todavía está en el anonimato, no se ha hablado de él en las redes sociales, pero estuvo ahí adentro, en la alcantarilla, todo el tiempo. Antes de pasar con ese invitado que está aquí en nuestra cabina, en nuestro estudio, vamos a presentarles este video donde él aparece con una gorra amarilla adentro de la alcantarilla y llega hasta un punto donde él no puede avanzar más. Pero en esa grabación que él está dentro de la alcantarilla se oye el grito de la niña pidiendo auxilio. Creo que este es uno de los pocos videos donde se va a escuchar a la niña, la voz de la niña adentro de la alcantarilla pidiendo auxilio. Luego él aparece con su gorra amarilla adentro de la alcantarilla, ya cuando tienen a la niña en los brazos, él ayudándole a levantar la niña desde adentro de la alcantarilla al joven que participó también en el rescate con Sobieski. Él estaba ahí al lado de Sobieski todo el tiempo. Veamos este video y pasemos con el invitado. Wow, Dios, gracias. Señores, las autoridades nos dejaron solos. Señores, solo nos dejaron. Y ya ustedes saben, solo nos dejaron las autoridades de San Cristóbal, señores. Y míralo ahí. No entraron ninguno para acá, ninguno entraron. Señores, ¿cómo iban a confirmar que esa pequeña estaba ahí todavía? Señores, el Montaño TV que está aquí. Gracias a Dios la pequeña está con vida. Estamos aquí metidos en esta cuneta, señores. No quepo más, ya no puedo pasar más de aquí, porque esto está bien estrecho. Miren esto, señores, miren. Está ahí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Vale, ahí sí, ahí sí. Mira. Ella, Chévere, estoy yo. Espérate. Pero señor, Bien, señores, aquí está con nosotros ese héroe del que le estaba hablando en principio, José Alberto Montaño. Montaño, saludos, buenas noches, hermano. Buenas noches, mi hermano Lisandro. Para mí es un placer, un privilegio estar en tu plataforma. Que Dios bendiga esa hermosa audiencia que tú tienes, que siempre está activa con tu contenido. De verdad que nos sentimos muy bien al tenerte aquí a ti y luego de esa labor que hiciste junto a esos dos héroes. Son tres héroes. Relátame un poco sobre esa vivencia, cómo llegaste al lugar, qué tiempo permaneciste adentro de esa alcantarilla, cómo fue ese proceso, cómo fue esa historia. Fíjate, Lisandro, no fue fácil. O sea, la experiencia que se vivió en el momento del encuentro de la pequeña, porque la comunidad, tanto la comunidad como hemos visto la situación, la mayoría de los comunicadores, yo como principalmente que estuve dándole cobertura a ese tema, en el momento del hecho que estábamos ahí, pues vimos cómo se estaban manejando pues las autoridades, porque el manejo que tenía no era prácticamente el manejo adecuado, porque en un momento como ese, donde se necesita de acciones rápidas, prácticamente no se necesita empezar a calcular tanto, donde lo que simplemente se necesita es pues destapar un hoyo, quitarle la tapa, pues, y entrar. Prácticamente en el momento que el agua estaba bien encendida, no podían entrar, pero ya el agua había cesado, ya se podía entrar. Pues en ese momento estuvimos dándole cobertura, la mayoría pues de las autoridades se marcharon, dejaron el escenario solo, pues nos ajuntamos, varias de las personas que estábamos ahí, para en el momento que ellos se marcharan, nosotros poder tener el privilegio de entrar, porque a pesar de que ellos no entraron, tampoco nos querían permitir a nosotros entrar. Bueno, pues mi hermano Miguel Valdés, que es la persona la cual anda conmigo, me jala y me dice, Montaño, vamos a entrar. Yo le digo, Miguel, danos un momento, vamos a analizar la situación.
pues hicimos varios recorridos. En un momento, pues nos dirigimos a una de las últimas cloacas, la cual estaba cerca del parque, que era supuestamente donde se desemboscaba la pequeña y donde se desembocaban las cloacas. Que todo el mundo lo que se comentaba era que probablemente ya estuviera arriba abajo, que no estuviera dentro de esa cloaca. Ya prácticamente se había dado como que si ya no estuviera en este mundo por la cantidad de agua que había entrado. Todo el mundo estaba al borde de la desesperación. Y en ese momento, Lisandro, nos juntamos pues con el caballero que sale en el video, que usted mencionó el nombre. Sobieski. Exacto. Yo jalé a Sobieski y le dije, vamos a entrar, porque la mayoría de las personas que estaban ahí no querían permitir que nosotros entráramos. Yo le dije, sí, vamos a entrar. Mandamos una persona a comprar una soga, donde había algo más cercano, pues lo destapamos. Le dije a Sobieski, vamos a entrar tú y yo. Entramos Sobieski y yo. Cuando nosotros entramos dentro, no es lo mismo estar afuera que estar ahí adentro, porque estamos hablando de una distancia, de la anchura que tiene eso ahí debajo, que es bastante estrecho, el mal olor que sale de esa cloaca, más el tiempo que tiene, o sea, no es tan fácil. La temperatura ahí dentro, Montaño, ¿cómo estaba? Es bien calorosa, bien caliente, poca ventilación. Si tú puedes observar en el video, hay 2 ventilaciones, pero son muy estrechas y prácticamente no mandan tanto oxígeno para tú poder durar mucho tiempo ahí dentro. O sea, lo que se iba a hacer, nosotros nos cuadramos, o sea, nos combinamos. Cuando Sobieski y yo entramos, él va delante de mí, nosotros vamos para el túnel, entramos, recorrimos una grande cantidad de metros. Entonces yo le dije, dame un segundo, no podemos continuar porque detrás no hay nadie. En el caso de que nosotros pues no desmayemos, pase algo con la respiración de nosotros, entonces nadie nos va a sacar porque ellos no nos van a escuchar de los que están arriba, porque hay muchas personas. Y en ese momento él me dijo, ok, yo le doy para atrás, voy y le digo que entre alguien un poquito más delgado que yo. Sí. En ese momento pues entró el de los tatuajes. Sí, el que sale en el video, que fue el que llegó a donde estaba la niña ya. En ese momento no. En ese momento no. Él en la tarde, él fue quien confirmó de que la pequeña estaba con vida. Sí. Pues habían dudas en el momento que él entró sobre las personas, escuchando, dijeron, es muy difícil. Pues nosotros tuvimos el atrevimiento y le dije a él, entra. Él entró, denle en adelante. Cuando ustedes vayan un poquito avanzado, pues cualquier cosa me confirman. O sea, era un trabajo que dependía de 3 personas o de más. Sí. ¿Por qué? Porque yo tenía una soga, lo cual las personas que estaban arriba era que me la estaban facilitando. Ellos la tenían una parte agarrada, la cual yo estaba amarrado también. Eso era por cualquier eventualidad que se pudiera ver en el momento. Yo iba a ser la persona lo cual iba a rescatar a ellos. Porque como le dije, usted entra a una cloaca con bastante tiempo donde tiene muchísimas arenas. La distancia, la anchura que tiene es bien pequeña. Adentro lo que se ve es oscuridad. Entramos con 2 linternas y usted podía ver las cucarachas, el mal olor. Y lo más triste es escuchar la voz de esa pequeña que estaba orillada de una esquina de la alcantarilla queriendo salir, pero por la oscuridad, por el agua que estaba cayendo, más el agua que tal vez ella se hubiese bebido, los golpes. Exacto, que había recibido en el momento que había bajado, pues no la dejaban moverse, no tenía para dónde moverse para ningún lado prácticamente. Y es una situación bien triste, de verdad. Entonces, en ese momento, yo lo llamo, le digo, confírmeme entonces cuando la encuentren. Yo estoy a una distancia bien adentro porque no fue tan cerca que estaba la pequeña. La pequeña estaba muy adentro. Sucede que al principio de entrar no había una teoría. ¿Cómo a qué distancia estaba la niña dentro de la alcantarilla, más o menos? Prácticamente, bueno, no sé especificarte, pero eran eran bien distanciados. Se hablaba como 300 metros, algo así. Puede ser, es probable. Sí, no sé especificarte, darte una medida, pero sí es bien a medida que era poco el oxígeno que estábamos recibiendo ahí debajo. Yo mismo tuve que detenerme, ustedes pueden ver en el video, lo cual usted mostró al principio, que en ese video yo quería entrar más para adelante porque tengo una soga,
no podíamos estar parados, no podíamos estar arrodillados, teníamos que estar acostados ahí dentro, porque no hay tanto espacio. Y para caber una persona por la cantidad de arena que hay acumulada, no podíamos estar parados. Entonces, ellos logran llegar donde estaba la pequeña. Yo entonces busco la manera de acercarme con la soga, ¿verdad? Para poder alar, porque, señores, es una situación bastante difícil. En los videos se ve donde prácticamente se menciona, donde Montaño casi no aparece. Lo que pasa es que en ese momento, cuando yo salí, pues mi teléfono lo tenía una persona. Entonces prácticamente no me dio mucho tiempo de dar. Sí, pero de todos modos, tú te ves en los momentos cruciales. Te ves todo el tiempo ahí, adentro de la alcantarilla, coordinando los trabajos con los otros dos jóvenes. También sales en el momento en el que estás ayudando a levantar a la niña desde adentro de la alcantarilla. Perfecto. Lo que sucede, al parecer, yo no estaba ahí, pero creo que cuando tú sales, sacan a la niña, entrevistan a los otros dos jóvenes, quizás tú no estabas ya ahí en el momento cerca de la cámara y se hicieron virales ellos con todo su crédito y con toda su valentía, que son dos héroes. Son dos héroes. Pero no saliste tú dando declaraciones, no te hiciste viral. Pero lo importante de aquí es el trabajo que ustedes tres hicieron. Exacto. Esa labor tan bonita, tan humanitaria de salvarle la vida a esa niña cuando las autoridades ya se habían ido. ¿A qué hora más o menos se fueron las autoridades? Antes de tocarte ese tema, quiero recalcar algo. Cuando ellos vienen trayendo a la pequeña, yo tuve que entrar para recibirla, porque ella se detuvo. Ella venía llorando, pues, todo el recorrido, pues, porque le dije que era una distancia un poquito alejada. Yo tuve que acercarme para recibirla y ayudarla a salir, dándole palabras de aliento. Ya estamos aquí, ya estamos llegando, avanza. Tú sabes, porque ella estaba bastante desesperada. Cuando te pasan la niña a ti, dentro de la alcantarilla, para que tú ayudes a sacarla, ¿cómo tú sentiste la niña? Estaba muy nerviosa. Desesperada. Se sentía que ella... simplemente lo único que le salía era llorar con un desesperamiento, porque estar tantas horas ahí debajo de la tierra, tal vez escuchando la maquinaria que están trabajando, ella voceando y que nadie le escucha. Incluso nosotros escuchamos, Lisandro, míreme, cuando yo la vi, las lágrimas se me salieron, porque cuando yo la recibí, yo vi que tenía algunas cositas aquí en la cara, y ella desesperada, y solamente decía, ayúdenme. Entonces, en un momento hasta un pie se la acalambró cuando venía saliendo. Y era una situación que cualquiera que estuviera ahí, señores, eso el corazón se lo toca a cualquiera. Wow. Entonces, luego que recibimos, pues la ayudamos a subir. Ahí la pequeña, gracias a Dios, pues llega hacia arriba. Prácticamente, cuando las autoridades se fueron, Lisandro, que fue la pregunta que me hiciste, eran las 11 y algo de la noche. Okay. Yo mismo me estoy preguntando, digo, pero a mi amigo Miguel Valdés, que es mi compañero de comunicación, y yo digo, pero ven acá, ¿por qué la mayoría de las autoridades se están marchando? En mi página, Montaño TV al Día, se ve el en vivo donde se están marchando las autoridades. No es cierto de que ellos se quedaron ahí o que fueron supuestamente, como ellos dicen, que fueron a cambiar el equipo para luego entonces regresar de nuevo. Ellos se llevaron las maquinarias. Y si ellos supieran que donde ellos estaban joyando, más para arriba era que estaba la pequeña. Si ellos hubiesen seguido joyando, ¿sabe qué hubiese pasado? Lo hubiesen encontrado. Pero si hubiesen dejado a la pequeña, como ellos dijeron, que para las 6 de la mañana, ella es muy difícil que hubiese estado con vida a esa hora que ellos al otro día, como pensaban, ir a buscarla. Tú que estuviste ahí de primera mano, Montaño, que sentiste la incomodidad del lugar, falta de aire, temperatura alta, hedor, aguas por donde quiera, basura, estrechez, incomodidad de todo tipo, no se podía estar parado, ella arrinconada en una esquinita. ¿Cómo, desde el punto de vista humano, tú entiendes que ella pudo sobrevivir? ¿Cómo tú te explicas eso de que ella, desde las 5 o 6 de la tarde como hasta las 12:20 de la medianoche, pasada la medianoche, ella sobrevivió a toda esa incomodidad? ¿Cómo tú crees que ella lo logró? El primer punto es que
ella está viva por la gracia y la misericordia de Dios. Sucede que en el hoyo, o por donde ella entró, la boca de esa alcantarilla es bastante estrecha. Yo mismo me preguntaba cómo ella pudo caber en eso, pero se ve que por causa de la presión de la corriente del agua, pues le empuja para abajo. Y ella que es un poco gordita. Exacto. Eso es una de las preguntas que yo digo, Dios mío, pero ¿cómo ella logró? Porque hay muchísimas entradas estrechas y por donde ella pasó, a medida estaba bajando bastante agua. ¿Sabe por qué ella sobrevivió? Porque en la cuneta, pues no estaba llegando la cantidad de agua que según la defensa civil y los cuerpos de rescate que estaban ahí, estaban pensando, según su teoría, que por eso no querían entrar, no era la cantidad de agua que estaba cayendo que ellos pensaban. Porque al ella orillarse, o sea, en el lugar donde estaba ella, hay como si fuese un cuadro ancho y hondo. Sí. Ella no cayó directamente a la profundidad, ella estaba en la orilla. En la orilla. Si cae en esa profundidad, se ahoga. Exacto, prácticamente. Muy difícil que estuviera. Y en ese entonces, cuando iban entrando, nosotros nos pusimos en oración. Oraron ustedes. Exacto. Wow. En el mismo video se puede escuchar donde yo mismo estoy diciendo gracias, Señor, y más lo que van adelante, que es el caballero que le está diciendo, niña, ven, camina un poquito más, no tenga miedo, dale un poquito más para adelante. Entonces, en ese momento, él oraba y decía, Señor, cúbrela, guárdala, ayúdala a llegar, ayúdala a llegar. En ese momento, o sea, yo digo que la misma presencia de Dios entró a esa cinterna. Wow. Porque es muy difícil que ella estuviera con todo, estaba dentro del propósito de Dios. Desde las 12, desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, Lisandro, esa pequeña estuvo ahí, bajo oscuridad, ahí no se ve nada. El video se hizo viral como a las 5 de la tarde, pero ella se fue por la alcantarilla, ¿cómo a qué hora más o menos? Prácticamente eran como las 3 y algo. Para las 4. Hasta pasadas las 12 de la medianoche en esa alcantarilla. Exacto, Dios la ayudó. Esa pequeña era una valiente. Sí. Porque los golpes que recibió mientras iba bajando, el agua que se tomó. Otra cosa, había una varilla en la boca de la alcantarilla de la que ustedes estaban hablando, que había que doblar esa varilla para que cuando la fueran sacando a ella no se lastimara con la varilla. Si ella al momento de irse por esa alcantarilla, Dios libre mal, se engancha con esa varilla y no la estuviera contando. Perfecto, no solamente esa varilla. Cuando nosotros entramos al hoyo, que es un hoyo bien amplio, porque tiene diferentes partes, hay una parte que es amplio, sí, donde desembocan varias cunetas, pero no están trabajando. El agua que le está entrando es la de arriba, por donde ella entró, la principal. En ese momento, pues, más para adelante, cuando empezamos a recorrer, a acercarnos más hacia donde ella está, es una ¿cómo que se le llama a esos cosas redondos que le ponen a esas cunetas, que son de block, de cemento, sí, que son redondas? Una especie como de registro. Exacto. Eso estaba empapado de arena, pero le sobresalían pedacitos de varilla. ¡Wow! O sea que Dios la cuidó todo el tiempo. Prácticamente, señor. Dios la guardó. En el lugar donde yo estaba, yo no me podía mover. Incluso yo tengo varios agarranchones. En varios el cuerpo. Arañazos y cosas Exacto, así. En el momento que estaba moviéndome, sí, que tenía la soga ahí agarrada, porque es bien difícil, como le dije. Yo no entré directamente hasta donde ella estaba porque yo tenía que estar al cuidado de ellos dos. Porque ellos... Y que no podían entrar los tres porque no cabían sencillamente. No, entonces vimos que tú lo intentabas, pero ya no cabías. No, ellos son más delgados que yo. Sí. Lo que sucede es que si yo entro, al yo ser un poquito más ancho, le voy a tapar el oxígeno, el único oxígeno que le entra a ellos, entonces ellos no van a tener fuerza cómo llegar hacia donde yo estoy. Exacto. Entonces... el trabajo se hizo en equipo. Esos muchachos hicieron un buen trabajo. Sí, y de verdad, mi alegría, y me siento, se me salieron las lágrimas, yo soy sensible. Yo no quise irme hasta en el momento que ella apareciera. Mi amigo Miguel Valdés me dijo, Montaño, vamos a entrar.
Al igual, quienes tenían planeado entrar desde el principio eran mi hermano Miguel Valdés y yo. Sí, porque ustedes fueron a hacer, Montaño, una labor periodística, a cubrir el hecho. Pero Exacto. ustedes, al ver la impotencia, la negligencia de las autoridades que se habían marchado, no todo el mundo quería entrar. Entonces decidiste entrar junto a los otros dos jóvenes. O sea, tú pasaste de ser el periodista, el comunicador, a ser un héroe, a dar ese paso, porque muchas veces nos enfocamos en grabar, Exacto. en pasar la noticia, Exacto. en pasar el hecho, pero no nos hacemos partícipe de la acción para salvarle la vida a ese ser humano que lo necesita en ese momento, como pasó con la chica, con la niña. Sí. Tú sabes que hay algo que ellos dicen. Y es que escuché a uno de los jefes de la Defensa Civil donde decía que él no iba a permitir, porque según su experiencia, lo que él tiene de experiencia como años sirviendo como cuerpo de rescate, Sí. pues él no iba a arriesgar a uno de esos cuerpos de rescate por la condición que había abajo. Pero ¿cómo ellos sabían la condición si ni siquiera ellos entraron para ver lo que se veía? Estaban bregando con un dron, que ese dron no iba a llegar hasta donde estaba esa pequeña, y más con la oscuridad. Por eso te digo, Lisandro, que Dios la guardó, porque ella está es como nosotros estamos aquí hay varias luces. Si apagamos todo, no vamos a ver nada. Si estaba esa pequeña. Es como cerrar los ojos. Exacto, como cerrar los ojos. Así estaba esa pequeña, desesperada, llamando, gritando: sáquenme de aquí, ayúdenme, sáquenme, por favor. Óigame, algo desesperado. Mire, algo que usted explicándolo. No hay palabras. No hay palabras para expresarlo, de verdad. Montaño, ¿qué sentiste tú ya cuando viste que la niña venía hacia ti, que los dos jóvenes la traían, ese primer contacto con esa niña, al ver que realmente estaba viva, que ya estaba a salvo prácticamente, que se había logrado el objetivo? ¿Cómo fue ese momento? Yo te puedo decir que es como que si yo sentí la presencia de Dios respaldando esa escena. Wow. Porque es que no hay cómo explicar el tiempo que duró ahí debajo, cómo ella durar tanto tiempo bajo oscuridad, como te decía anteriormente, sin ver a nadie, poco oxígeno, varios golpecitos mientras iba bajando. Brother, yo sentí algo en mi corazón. Vuelvo y te repito, yo soy sensible con eso. Y yo tengo hijos. Yo tengo 3 hijos. Y no puedo dejar una pequeña donde yo al principio, yo iba a entrar. Porque al principio, vuelvo y te reitero, nosotros estábamos en un lado que nosotros escuchamos debajo de la tierra. Muy pocos escuchan porque había una algarabía, la persona buscando por allí. Nosotros escuchamos la pequeña mientras estaba debajo de la tierra gritando, y las autoridades se marcharon en ese momento y nos dejaron solos. Yo creo que eso está muy mal, Lisandro. ¿Qué dijeron ellos cuando se iban? ¿Nos vamos y venimos mañana? No le dieron explicación a nadie. Se fueron y ya. Sí, ellos simplemente se pusieron de acuerdo entre ellos, ni a los familiares. Los familiares estaban ahí llorando, desesperados. Algunos que se quedaron, ellos se fueron. Muchos dicen que ellos estaban ahí, que no se movieron. Eso no es así. Yo te compartí un video que lo puedes mostrar, donde son aproximadamente las 11 y pico de la noche, donde no hay un solo cuerpo de rescate en esa calle. No es que me lo digan, es que yo estuve en el lugar redactándolo en ese momento, dando el reporte de que ellos no estaban, y se acordó que supuestamente iban a regresar a las 6 de la tarde, porque según el análisis o el cálculo que ellos habían sacado, esa pequeña debería de estar en el Pozo Prieto, en Nigua, es que le llaman, Miguel, ¿verdad? Donde le dicen Pozo Prieto, que fue cerca del parque de Lavapiés, donde ellos cavaron, vieron dónde desemboca, y ya el cálculo de ellos, porque según ya la corriente la arrastró, ya la sacó al río, la vamos a buscar mañana en Nigua. Por eso fue que tomaron la decisión. Y todos los cálculos de ellos fallaron. Todos. Fallaron. Increíble. Como autoridades, señores, que están incluso hasta para dar la vida, porque ustedes no pensaron en si iban a salir con vida de esa alcantarilla, porque cualquier cosa puede suceder cuando usted está en un espacio así. Y ellos, que son las autoridades, los que deberían realmente darlo el todo por el todo, poner el ejemplo con ustedes ahí, fueron los primeros que se marcharon. Pero nada, Dios los tocó a ustedes. Entonces, hay algo. Yo escuché donde el mismo alcalde, pues, de la comunidad dijo que fue que se robaron la tapa de la alcantarilla. Eso no es así. Los comunitarios de ahí
Dicen que tienen varios tiempos, con varios hoyos en Lavapiés, donde ellos le han hecho muchísimos llamados. Eso está ahí desde el tiempo que estaba José Montá. Pasó Guillén, José Montá, y todavía llegó ese alcalde. Y eso no se ha solucionado. Y no es eso, hay muchísimas cosas en San Cristóbal, hoyos, que cuando se inunda de agua se tapa. Señores, pero ahí en Lavapiés, en esa esquina, usted ve los vehículos cómo bajan rodando para abajo de la cantidad de agua. Entonces, ya en ese extremo y más que cerca de por ahí, transitan muchos pequeños. Hay como 2 escuelas, Lisandro, porque la pequeña venía desde la escuela. Tú puedes observar, ella trompezó, venía batallando con el agua. Sí. Entonces en ese momento ya no pudo cómo pararse. Usted ve que la tienen agarrada por los pies en el momento que la quieren sacar, pero fue imposible porque la corriente más el peso de ella no le permitió a ellos pues lograr sacarla. Montaño, Dios te bendiga, al igual que a los demás héroes que participaron ahí, ustedes 3 y la comunidad que estaba afuera dándole apoyo también. De verdad que no hay palabras para expresarles el agradecimiento a ustedes. Gracias por venir de San Cristóbal aquí a Santo Domingo a 1 hora pico que viniste con los tapones y cosas, pero de verdad que te agradecemos estas palabras, que hayas compartido con nosotros esta experiencia. Muchas bendiciones, mi hermano. Amén, amén. Es un placer estar en tu plataforma y de verdad yo esto lo hago pues desinteresadamente. Yo me encanta la comunicación, yo amo el compartir informaciones, servir. Yo soy una persona que soy de un hogar muy humilde, que verdaderamente eso me llamó bastante a la atención. Yo no podía irme de ese lugar. Y todo el que me sigue y todo el que vio mis videos, mis transmisiones, saben que yo estuve ahí ¿desde qué hora, Miguel? Prácticamente como desde las 3 y algo de la tarde. Casi desde que la niña se fue por la alcantarilla, que ocurrió la noticia, tú cogiste para inmediatamente allá. Se publicó los seguidores de allá mismo de Lavapiés, porque hay bastantes seguidores que los bendigo, que fueron los que me compartieron la información. Luego nuestro hermano Miguel Valdés, que siempre está al tanto y siempre está compartiendo las informaciones en San Cristóbal, que es un joven muy trabajador, que nos llegó esa información y entonces así acudimos al lugar. Hermano, muchas bendiciones, hasta la próxima, un abrazo. Dios será el que les compensará a ustedes, héroes, lo que hicieron. Amén. Gracias a ustedes por estar ahí en esta entrevista más especial en este momento por el tema que estamos tratando. Gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Bendiciones.